Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir con la tercera parte de estas predicaciones, lo que debemos hacer en secreto, parte 3. Y hoy me voy a enfocar en lo que es el ayuno, y hoy va a ser peor porque realmente lo que voy a decir es diferente a lo que nosotros como iglesia hacemos. Y bueno, es difícil, yo creo que lo que voy a decir. Estaba hablando que el orar, el dar y el ayunar es un asunto privado, ¿verdad? Eso es lo que estaba hablando. Y que pienso yo que si usted va a orar en público, si es por Face o lo que sea, pienso que debe orar por las peticiones de la gente o que la gente mande sus peticiones para orar, sino realmente para orar por el país. Yo no creo que Dios nos escuche más por Face que estando solos, ¿sí o no? Esa es mi consigna. Si vas a ayudar, a no ser que tenga una fundación, una ONG independiente de la iglesia, es bueno publicarlo para captación de recursos y todo eso, ¿no? Para generar ayuda. Como por ahí vi la publicación de un pastor amigo que hablaba de un comedor que junto con la alcaldía están gestionando y para 500 niños. Y yo pienso que eso es muy bueno porque muchos niños podrán saber, o muchos padres, dónde hay un lugar que pueden ir a catalizar esas ayudas. Lo único que nosotros podemos hacer público es la predicación de la palabra que prediqué hace 8 días y que espero que usted se haya visto la predicación pasada que está colgada en YouTube, y si no, y aquí pues les voy a dejar el enlace de las 2 predicaciones pasadas para que puedan entrar a ella. Y el ayuno es otro cuento, realmente el ayuno es otro cuento y quiero pues que entremos ahí. Dice en Lucas 4:2 algo de Jesús. Dice que Jesús ayunó 40 días. Jesús ayunó 40 días. Y dice ahí textualmente, y no comió nada en aquellos días, que no comió nada. Dice, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, cuando uno ve los ayunos en la Biblia y ve a los siervos de Dios ayunando, no comían absolutamente nada. Que eso es el verdadero ayuno, que significa abstinencia total de alimentos. Entonces el ayuno bíblico es el ayuno que uno no come absolutamente nada. Y por ejemplo, hablando de Moisés, dice aquí, Moisés, eso 24:18 dice, Moisés entró en medio de la nube, subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Deuteronomio 9:9 dice, Moisés explica que estuvo en el Sinaí, vea, 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces, cuando uno ve el ayuno bíblico, oye, esta gente no comía nada, ni siquiera tomaba agua. Y dicen que uno puede durar varios días sin comer, pero no sin tomar agua. Pero realmente el verdadero ayuno no incluye ni agua ni comida. Es tremendo eso. La palabra hebrea para ayunar, que está registrada en el Antiguo Testamento, es sun, con T, T-S-U-M, sun, que significa cubrir la boca. Cubrir la boca, en señal de que nada va a entrar. Y efectivamente, cuando uno le mandan los exámenes, por ejemplo, del laboratorio, le dicen a uno, vaya en ayunas. Y el término ayunas es sin nada de ingesta de alimentos. La misma palabra lo dice. Y la palabra griega para ayunar es
nesteuo, ¿qué significa? Abstenerse. Entonces, eso es ayunar. Y en el Antiguo Testamento los israelitas eran buenos para ayunar. Realmente ellos ayunaban mucho. Pero voy a entrar en una disyuntiva, yo no sé, es muy difícil, por lo que voy a explicar. El ayuno consta de dos cosas y es muy importante que tengamos en cuenta eso para poder comprender los cambios significativos del ayuno. Tenía forma y tenía propósito. El ayuno tenía forma y propósito. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Si nosotros comprendemos esas dos formas, o esa forma, ese propósito, perdón, seguramente vamos a comprender más. Entonces vamos a mirar tanto la forma como el propósito del Antiguo Testamento y la forma y el propósito del Nuevo Testamento, que debería ser el mismo, pero que no lo es, Yo me acuerdo que cuando yo era acólito y sacristán y todas esas cosas en mi casa, que éramos católicos, el ayuno era un asunto de alegría. Porque decían, en la Semana Santa vamos a ayunar, decía papá. Pero eso significaba comer pescado. ¿Cierto que esa es la forma de ayunar? O sea que ayunar era no comer carne. Y yo me acuerdo un día que llegué de mi abuelita, yo no sé por qué, y ella me sirvió con la carne. Y me dijo, coma de todo menos carne. Yo no entendí por qué. Y yo le dije, ¿y eso? Dijo, porque si usted muerde primero la carne, usted es del diablo, me dijo. Seguro una costumbre muy antigua, yo no sé. Entonces dije, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dijo, muerda de todo y por último la carne. Yo mordí lo que tenía que morder, me tragué lo que tenía que tragar, me di una de la carne, porque me gusta mucho la carne. Así que ayunar era una satisfacción, pero hoy en día ayunar es muy difícil, ¿cierto? Y las veces que yo he ayunado ha sido muy difícil. A propósito, hace tiempos que uno no ayuna largos días. Y yo me acuerdo que llevaba menos de un mes en la iglesia y yo quise ayunar. Y le pregunté a mi pastor y ayuné. Y me propuse ayunar 3 días. Y mi pastor me dijo, es mejor que ayune aquí en la iglesia, porque en la casa es muy difícil, porque nadie en su casa son pues cristianos evangélicos y no van a entender. Así que yo me quedé para ayunar en la iglesia 3 días. El primer día, bien, pero el segundo día, Dios mío. Y como la iglesia era un segundo piso, la señora ese día se le dio por fritar carne. Y se subió ese aroma, Dios mío, terrible. Y yo no sé por qué uno le da la sensación que cuando uno ayuna, en esos días hacen lo que uno le gusta, yo no sé por qué. Y al segundo día, un hambre muy terrible. Y por la nochecita llegó mi mamá. Mamá llegó con un recipiente, un calderito, le decíamos. Llegó. Y me dijo, mijo, ¿qué hace? Yo le dije, estoy ayunando. Dijo, o sea que está aguantando hambre. Y yo, para no entrar en polémica, y como no sabía, yo le dije, sí, mamá, yo estoy aguantando hambre. Pero lo hago para el Señor. Y ay, yo venía para que usted comiera. Dije, no, mamá, le dije, yo voy a comer, no voy a comer en 3 días. Y ay, yo que le traía esto y lo destapó y era un sudado, hermano. Un sudado de carne y papa y arroz, que eso me encanta. Pero ustedes no se imaginan lo que hice, hermano. Comí. Comí porque eso me pudo más. Y me comí eso y me fui para la casa con ella. Mamá llevaba en su rostro, me imagino, esa satisfacción de que su hijo hubiera comido. Y yo llevaba tristeza, hermano, porque uno siempre, después de que levanta el ayuno,
uno cree que uno puede seguir ayunando. Uno dice, sí, yo hubiera aguantado, ¿no? Pero no, uno no aguanta porque por algo lo rompe uno. Pero realmente, hermanos, ayunar es difícil. Y en el Antiguo Testamento, ayunar sí que era difícil, les voy a mostrar. Entonces, empecemos por la forma. Las personas cuando realizaban el ayuno en el Antiguo Testamento lo hacían de una manera extravagante, por no decir de que de una manera horrible. Y yo miraba esa manera horrible de hacer ayuno y yo me puse a averiguar, a ver por qué ellos ayunaban así. Si era que Dios le había hecho eso y nunca Dios les dijo que ayunaran así, pero ellos lo hacían. Y ellos, dependiendo del propósito, escúcheme bien, porque hay forma y propósito, así mismo era la forma. Si el propósito era grande, la forma era más extravagante. Si el propósito era más pequeño, era menos extravagante la forma. Y ellos veían el ayuno como una especie de humillación, una especie de aflicción. Para ellos el ayuno significaba eso. En 2 de Crónicas 23 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Humilló. Entonces cuando ellos pensaban, el ayuno era el resultado de una aflicción y una humillación que ellos necesitaban representar. Por ejemplo, dice acá, Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Entonces ellos ayunaban para humillarse y para afligirse. El Salmo 69:11 dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. O sea que el ayuno para ellos era una cosa terrible. Se afligían, humillaban, lloraban, se lamentaban, gritaban, era una cosa espantosa. Y fuera de eso, usaban otros elementos, hermanos, que eso sí hoy en día no lo hacemos. ¿Qué era? Por ejemplo, Daniel 9:3. Dice Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Y complementa, en ayuno, cilicio y ceniza. Miren los ingredientes: oración, ruego, que me imagino normal, ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, que algunos de ellos cuando ayunaban se vestían de manera diferente, que se colocaban algo llamado cilicio, que era una ropa áspera, tosca, dura. Dice, cuando busqué qué era cilicio, dice así, era ropa toscamente tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra o de camello. Era una vestidura áspera que se ponían los que estaban de duelo. ¿Ve? Entonces, los que estaban de duelo, que era lo que representaba también el ayuno, un duelo, se ponían esta clase de ropa, que era lo que nosotros llamamos costales. Yo no sé, ahorita ya casi no se ve costales, sino que se ven las estopas, ¿verdad? Pero antiguamente eran costales, o yo no sé ahora realmente, que ahí sacan el café, el cacao, y es algo duro. Así era la manera. Y dice acá, era totalmente incómoda, picaba el cuerpo y representaba una humillación llevarla. ¿Cuándo la usaban? Cuando ayunaban. Y ceniza, pues todos sabemos que es ceniza. Que se ponían esa ropa áspera y cogían ceniza y se la echaban encima. Esa era la forma como ellos ayunaban, hermanos. Dice el Salmo 35:13, dice, me vestí de cilicio, el salmista, afligí con ayuno mi alma. Entonces,
el cilicio, la ceniza, la aflicción, la humillación, iban de la mano. Esther 4, el 1 al 3 dice, tenían los judíos gran luto, imagínense, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Entonces miren la manera que tenían los del Antiguo Testamento de ayunar, era una manera horrible. Y muchos se acostaban en la tierra o espolvoreaban ceniza, se acostaban a la intemperie y se rasgaban las vestiduras, se quitaban el pelo, como muchos por ahí, se quitaban el pelo y así era que ayunaban. Así que cuando una persona ayunaba, la gente se daba cuenta, la familia, los empleados, los amigos. Por ejemplo, el 2 Samuel 12:15 dice, y Natán se volvió a su casa, bueno, eso no es lo importante, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cómo ya ayunó David? Acostado en la tierra. Entonces, la manera de ayunar en el tiempo era re fea. ¿Cómo sería nosotros ayunando hoy en día? ¿Verdad? Con costales, rasgando las vestiduras, echándonos ceniza. Esa era la forma. ¿Hoy en día ayunamos así? No. ¿Por qué? Porque Jesús cambió la forma. Pero ahorita voy a hablar de eso. ¿Cuál era el propósito cuando ayunaban? Realmente, y eso hoy en día lo seguimos practicando, el ayuno era utilizado como una herramienta para que Dios actuara. Una huelga de hambre, realmente. Y usted ha visto por las noticias que mucha gente, para que los atiendan en los hospitales y todo eso, o les paguen algo, no sé, alguna situación difícil, la gente se amarra, ¿verdad? O entran en huelga de hambre. Que la idea de ellos es no comer hasta que ellos le respondan. Y esta manera, yo lo veo, que era una manera de coaccionar y de presionar a Dios para que Dios hiciera algo. Yo no sé si era que no habían entendido el propósito del Señor. Y les voy a mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, por sanidad. Esto está en 2 Samuel 12, del 15 al 23. Ya leí los 2 primeros versículos, pero los voy a leer. Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Les voy a decir el contexto para meternos en la historia. ¿Recuerdan ustedes que David violó a la mujer de Urías y la embarazó? Y ese niño, bueno, cuando la embarazó, Natán le salió al encuentro a David para exhortarlo. Natán era un profeta. Por eso dice, Natán se volvió a su casa. Después de que Natán habló con él, el niño enfermó gravemente. Porque hay enfermedades de enfermedades. Pero en este caso, el niño estaba demasiado enfermo, hermanos. ¿Qué hizo David? Apenas el niño enfermó gravemente, dice acá el 16, rogó a Dios por el niño y ayunó David y se acostó en tierra. Es decir, que él vio al niño enfermo y dijo, yo tengo que ayunar. Porque una de las maneras de obtener sanidad de parte de Dios era el ayuno. Y miren los versículos siguientes que son tremendos. Se levantaron los ancianos de su casa porque David era el rey. Fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso. Ni comió con ellos pan porque estaba en ayuno.
Y al séptimo día murió el niño. El niño se murió. Y miren lo que pasó. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto. Decían entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Entonces ellos entraron en esa situación. Bueno, ¿le decimos o no le decimos? Porque ¿cómo estaba él? No cuestionaron el ayuno, sino la parte emocional de David. Mas David, versículo 19, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Y mire lo que hizo David. Entonces David se levantó de la tierra. Creo que él ayunó 7 días. Se lavó, mire lo que hizo. Se ungió, cambió sus ropas. O sea que estaba, o no sé, no investigué bien, o estaba de silicio o no se cambió en esos 7 días. Entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Pareciera que no había una doctrina sólida del ayuno, sino que cada uno interpretaba el ayuno de una manera diferente. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Sí? ¿Para qué ayunaba a mí? Para que el niño viviera. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué? Imagínense eso. Ya murió el niño, ¿yo para qué voy a ayunar? Si el propósito mío, dijo David, es que yo ayune y el niño reciba sanidad, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué es lo que pasa con los que se nos han muerto nuestros seres queridos? Algún día iremos a ellos. Entonces David ayunaba por una sanidad. Ahora, hay otra situación, que ayunaban por respaldo. Y pareciera que yo estuviera hablando de la iglesia de hoy, pero no, estoy hablando del Antiguo Testamento. En Esther 4 hay una situación bastante difícil y toca leer la historia para poderla comprender. Pero a grandes rasgos el rey mandó a través de un decreto a matar a todos los judíos de Susa, capital del reino. Mardoqueo, que era el primo de Esther, ¿recuerdan ustedes? Fue a donde Esther a que le ayudara, porque Esther era la esposa del rey. Así que fue a pedirle palanca, que le ayudara. Y le dijo que le ayudara, pero Esther dijo que no, porque había un problema. Ella, si se presentaba al rey sin su consentimiento o sin que la mandara llamar, ella podría morir. Así que cuando una persona se presentaba ante el rey por alguna situación apremiante, si el rey cogía el bastón y lo señalaba, la persona podía entrar, pero si no hacía eso, lo mataban. Llámese como se llame, si era familiar, amigo, allegado, o sea, era terrible. Y ella temió por su vida. Y Mardoqueo dijo: ¿sabe una cosa? Si usted no hace eso, tranquila, no se preocupe, salvación vendrá de cualquier otro lado. Y esa es la esperanza de nuestro Dios, ¿sí o no? Que la salvación viene de cualquier lado, que nosotros no podemos confiar en personas, nosotros no podemos confiar en una empresa, porque las personas, la empresa pueden acabar, nos pueden traicionar, nos pueden dejar de ayudar, pero la salvación siempre vendrá de parte de Dios. Pero bueno, yo no estoy predicando de eso.
hasta que ella se decidió. Y mire lo que dice en Esther 4:16. Ella le dice a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. No coman ni beban, porque así lo hacían. No comían ni bebían, ni de noche ni de día, por si de pronto a alguno se le daba por tomar caldo de noche, ¿cierto? Hay gente que es así, ¿cierto? Ayuna 3 días y toman caldo de noche. Se llaman ayunos interrumpidos. Eso en la Biblia no existe, pero bueno, yo creo que todos lo hemos hecho. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, ¿para qué tenían que ayunar? Para que Dios la respaldara, ¿verdad? Por una guerra, mire, Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron, porque el ayuno era sinónimo de luto, de lloro, de gemido, de angustia. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. La historia también es larga aquí, pero ellos estaban ayunando para que Dios los respaldara en una guerra. Y también ayunaban cuando moría alguien. Imagínense eso. O sea, yo veo a un pueblo que no tenía claro la doctrina del ayuno. Y es porque usted no ve en ningún lado Dios diciendo cómo debían ayunar. Hasta en Isaías, pero ya lo vamos a ver. En 1 Samuel 31, del 11 al 13, dice lo siguiente. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que han hecho los filisteos con Saúl, o sea que lo mataron, todos los hombres valientes se levantaron y caminando toda aquella noche quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro, porque los habían colgado, y llevándolos a Jabes los quemaron allí. Tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Entonces para qué la gente ayunaba también? Cuando alguien moría. ¿Por qué? Porque el ayuno representaba aflicción, el ayuno representaba angustia. En 2 Samuel 1:11 dice lo siguiente: y entonces David, mire lo que dice, tirando de sus vestidos los rasgó, porque el rasgar el vestido era una manera de duelo. Entonces rasgó el vestido, dice acá, y lo mismo hicieron los hombres que con él estaban. El rey rasgó el vestido. Nosotros también nos toca rasgarlo. Y yo que estaba estrenando hoy, pero les tocó. Lloraron, se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, porque los habían matado. Mire cómo era la forma. Y hay más y muchos más ejemplos. Entonces, ¿qué hace Dios? En Isaías 58, el Señor da la opinión sobre esta clase de ayuno, sobre esta forma y sobre este propósito. Y quiero que leamos el versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Les pregunta el Señor, que de día aflige el hombre su alma. Mire cómo habla el Señor. Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Es una pregunta que el Señor hace. Dice acá: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y el Señor dice que eso a Él no le agrada. O sea que esa manera de ayunar no le estaba gustando al Señor. Porque se supone que el ayuno es ¿para quién? Para el Señor. Y 2 versículos anteriores dice: ¿por qué dicen ayunamos? Entonces aquí Dios habla del propósito.
y no hiciste caso. O sea, la gente le decía al Señor, eso, Señor, ayunamos y no hiciste caso. Porque el ayuno era una manera de presionar a Dios, de que Dios hiciera algo. Entonces el Señor le dice, ustedes dicen, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El Señor les está recriminando la manera que ellos le estaban hablando a Él, de que Él no hacía caso, de que Él no hacía lo que ellos, o por el objetivo el cual ellos estaban ayunando. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice, buscáis vuestro propio gusto. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Ustedes ayunan por algo que necesitan. Ustedes ayunan por ustedes. Ustedes no ayunan con un propósito diferente, sino que ayunan por sus necesidades. Y eso es lo que hacemos hoy en día como iglesia. Exactamente lo mismo. Nosotros ayunamos por nuestras necesidades. Y ya les voy a ampliar el asunto. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya para ir dándole forma al asunto, Jesús habla tanto de la forma como del propósito. Mateo 6, del 16 al 18. Aquí Dios habla de la forma y yo quiero que ustedes me pongan mucho cuidado. Miren lo que dice el Señor de la forma, hermanos. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas. Wow. Hipócritas es demostrar una apariencia lamentable. Entonces dice el Señor, ustedes aparentan con el ayuno una cosa, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces el Señor se dio cuenta que los fariseos seguían ayunando de la misma forma. Yo no sé si hacían exactamente lo que los antiguos hacían o no. Entonces el Señor les dice ahora, ¿cómo es que se va a ayunar de ahora en adelante? Cambiando la forma. Y el Señor dice, pero tú cuando ayunes, unges tu cabeza, lava tu rostro. En otras palabras, báñate y échate loción. Vístete bien. Porque recuerdan ustedes a David, cuando él fue el que se ungió, se bañó, después del ayuno. El Señor dijo, no, antes de usted empezar a ayunar, me hace el favor y usted se arregla bien. Tremendo, ¿no? Usted se baña y usted se echa loción. ¿Con qué propósito? No es que, yo voy a ayunar a la casa, entonces venga me entacono y venga me echo perfume. No. Con el propósito que los hombres no sepan que ayunamos. Porque ahí dice, para no mostrar a los hombres que ayunamos. Porque al único que hay que mostrarle que ayunamos es a nuestro Padre Celestial. Dice, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces en el Nuevo Testamento Dios cambió la forma. Ya no era con costales, con ceniza. Otros echaban tierra. Otros pasaban los días ayunando a la intemperie de noche y de día, al sol, como hizo Job. De noche, o se acostaban en piedra. Era una cosa espantosa. Si hoy en día nosotros somos flojos para ayunar, ¿cómo sería si fuera de esta manera? Pues menos. ¿Quién iba a ayunar así? Yo creo que nadie. Pero gracias al Señor, el Señor Jesucristo cambió la forma. Y ahora el Señor cambia el propósito. Y esto es lo que nosotros como iglesia pienso que es lo que debemos acatar. Eso está en Mateo 9, del 14 al 17. Y me gustaría que usted me siguiera ahí con la palabra. Porque Dios cambia el propósito. Porque nos vamos a detener ahí.
Y esto es muy importante porque hoy en día, cuando la iglesia ayuna, ¿para qué ayuna? Yo les voy a decir, y usted sabe, y los que me están viendo y escuchando saben. Nosotros ayunamos para nuestro propio gusto. Por ejemplo, yo voy a ayunar para que mis hijos cambien. Uno, ¿por qué más ayuna? Yo voy a ayunar para que Dios me dé un buen trabajo. Yo voy a ayunar para que Dios me sane de esta enfermedad. Voy a ayunar por un carro. Si usted va a ayunar por un carro, pues ayune una vez por un avión, ¿no? Porque yo no le veo ahí diferencia. Va a ayunar por una cicla, no, ayune por un avión de una vez. Sí, es lo mismo. Entonces la gente, y yo ayunaba por cosas. Pero al principio, porque hubo una hermana, y eso fue en el norte del Tolima, en una vereda llamada El Convenio, que estaba con el pastor Elmer. Esa hermana nos enseñó lo que le estoy diciendo acá. Ella lo dijo hace más de 20 años. Es más, yo creo que yo tendría unos mesecitos de convertido, hace más de 26 años. Y ella nos enseñó que nosotros estábamos ayunando mal, y yo estaba empezando el evangelio. Yo nunca he ayunado por algo, jamás. Ya cuando comencé a estudiar el seminario, y más cuando empecé a ver griego y todas las lenguas bíblicas, y bueno, y reforzarse con Izum, que estudios superiores, comencé una investigación si lo que esta hermana decía en un tiempo que hubo una revelación, si era cierto o era falso eso. Porque yo donde iba, la gente ayuna por cosas, y todavía la gente ayuna para que la iglesia crezca. La gente ayuna para que los hijos se conviertan a Cristo. La gente ayuna para que sean libres de demonios. La gente ayuna para que vaya a la suegra a la casa. La gente es así. La gente ayuna por todo. Y efectivamente en el Antiguo Testamento la gente ayuna a eso, pero el Señor Jesucristo cambia el propósito, el objetivo del ayuno. Y vamos a mirar Mateo 9, 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Entonces la historia empieza que los discípulos de Juan van donde Jesús, porque ¿cómo les parece que ellos veían algo sumamente preocupante e inquietante? Ellos veían que los discípulos de Jesús no ayunaban. Pero ¿cómo, cierto? Oiga, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Si andaban con Cristo, tienen que dar ejemplo, ¿sí, no? Que eso es lo que pasa con los hijos de los pastores. Que la gente cree que porque es hijo del pastor, no es el hijo del pastor, sino un pastorcito chiquitico. Y que tiene que ser ejemplo, ¿no? Oiga, pero ¿por qué se comportó así si es el hijo del pastor? La gente es así, no, es un niño, ¿sí, no? ¿Sí? ¿Por qué se descarrió si el hijo del pastor no es un ser humano? Y los hijos del pastor también se descarrean, ¿sí o no? Mejor dicho, a veces los que se portan más mal son los hijos de los pastores. Estábamos nosotros en Chaparral, Tolima, y nos visitó un pastor y él trajo un niño. Y el hombre estaba predicando. Y cuando escuchamos un ruido atrás, y volteamos, y era el hijo del pastor agarrado con un hijo de un líder de la iglesia. Agarrado a golpes en pleno culto, hermano. ¿Esas cosas pasan? Esas cosas pasan, hermanos. Pero ¿cómo? Si son los discípulos los que andan con Jesús y no ayunan. Y mire que uno le pregunta eso, ¿cierto? De verdad, ¿por qué? Yo pienso que la pregunta no estaba desfasada. Y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos? ¡Wow! O sea que los discípulos de Juan ayunaban y los fariseos. Y los que debían ayunar
porque estaban con el verdadero, con el Mesías, con el ungido, con el Cristo, no ayunaban. Y eso es algo que hay que averiguar. Y ellos fueron. Bueno, Señor, una pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Y le agrega algo más. Muchas veces. ¿Sí se ayunó? Ahí dice, muchas veces. Y tus discípulos no ayunan, o sea, no ayunaban nunca. O sea que en los 3 años y medio que estuvieron los discípulos con Cristo, nunca ayunaron. Wow. Y en cambio nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos ¿cuántas veces? Muchas. ¿Por qué? Y la respuesta de Cristo es tremenda. Es más, ellos veían cuando los discípulos en día de reposo, increíble esto, que el día de reposo era un día de ayuno. Ellos veían cuando los discípulos arrancaban espigas para comer y ellos se quedaron asombrados. Y el Señor les dice algo tremendo. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y esta pregunta, que es un ejemplo, encierra una gran verdad. ¿Qué significa el día de la boda? Alegría, ¿no? Yo he visto unas bodas por vez que parecieran que lo estuvieran obligando, ¿sí o no? Y dicen ahí, yo no puedo con tanta emoción, dicen. Seguramente los están obligando. Pero realmente cuando uno se casa es porque uno está feliz. Y ve uno, hay videos del muchacho proponiéndole a la muchacha o el hombre a aquella mujer y ella feliz y dichosa, contenta. Entonces el Señor trae a colación ese momento, la boda. En el momento de la boda, ¿es un momento para estar de luto? No, dice el Señor. Lo que está tratando de Jesucristo es de explicar por qué los discípulos no ayunan. Y verdad uno lee y no entiende mucho. Entonces él trae a colación una boda. Dice, yo les voy a traer un ejemplo. Si se están casando, la mujer estará triste y sobre todo en ese tiempo. Que lo que esperaba la mujer era casarse, no como hoy en día. Que hoy en día es que estoy empoderada y que todo lo puedo, ¿cierto? Yo no vivo en ningún hombre y no sé qué. Yo no sé. Y si salen embarazadas y tienen unos 2 niños, nada, yo lo crío sola, yo lo levanto sola. Y uno dice, pues demándelo, no, yo puedo. Ese es el concepto de la mujer hoy en día. Pero en ese tiempo no. Las mujeres era un orgullo, un honor casarse. Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Entonces era un momento de mucha alegría. Entonces la pregunta que hace Cristo exige una respuesta negativa. ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto en tanto que el esposo está con ellos? No. Pero realmente el Señor no está hablando de una boda común y corriente. El Señor está hablando de Él como esposo y de la iglesia como esposa. O sea, lo que el Señor le está diciendo, mira, yo soy el esposo y como el esposo está, no ayunan. Porque el ayuno era sinónimo de tristeza. Pero mire lo que él dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, lo que el Señor está diciendo es, algún día yo no voy a estar y cuando yo no esté, comenzarán a ayunar. En otras palabras les dijo, ellos no ayunan porque yo estoy acá. Pero el día que no esté, van a ayunar. Lo que quiso decir el Señor es que el propósito del ayuno es para estar con Jesús, nada más. ¿Ve? Cuando yo digo que voy a ayunar
por un trabajo, para que me paguen la deuda, para que mis hijos sean libres, para que vaya un vecino en la cuadra, yo estoy ayunando mal. O sea que si yo no tengo esas necesidades, yo no ayuno. Y hoy en día la iglesia, si tenga necesidad, tampoco ayuna. Pero hay gente que lo empuja a las necesidades a ayunar. Entonces dice, no, yo tengo que, no, esto hay que ayunar. Pero lo que están haciendo es una huelga de hambre al Señor. Y efectivamente, el Señor les fue quitado y ellos ayunaron. Ahora, el Señor empieza a hablar doctrinalmente. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y esto hay que hacerle un exégesis a esto. El remiendo de paño nuevo es lo que trae el Señor. Y el vestido viejo es la manera del Antiguo Testamento. Por eso usted encuentra en la palabra que el Señor le dijo, oísteis que fue dicho, mas ahora es así. Oíste que fue dicho ojo por ojo, ¿verdad? Pero yo digo, no será así. Son cambios que el Señor trae, es la misma esencia, pero son cambios. Y el Señor dice, yo no puedo traer este cambio o esta gracia de Dios y ponerla como un remiendo en las mismas costumbres antiguas. Yo no puedo. Porque el tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. Te dijo el Señor, eso no se puede hacer así. O sea, lo que el Señor traía es el remiendo o el paño nuevo. No se puede unir con la doctrina antigua, por llamarlo así, las costumbres, la forma, la manera. Y me gusta lo que sigue. Ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Cuál es el vino nuevo? Lo que el Señor traía. Su enseñanza. Y el odre viejo es lo antiguo, las costumbres, las tradiciones. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero eche el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Ve? Está hablando doctrinalmente. Sí, están hablando, el Señor está hablando que es algo distinto. Lo que el Señor está diciendo, usted no puede ayunar como estaba ayunando antiguamente. Cada vez que usted sienta la necesidad y el deseo de ayunar, no sea porque algo lo empuje a hacerlo, sino porque usted quiera estar conmigo, es lo que el Señor quiere decir. ¿Ve? Cambia. Y la mayoría de iglesias hoy cambian. Hay gente ayunando por nuestro país. No es así. Yo sé que va a recibir crítica por eso. Pero no es así. Solamente hay una mención por allá en la palabra que dice, porque resulta que un día los apóstoles trataron de echar fuera un demonio y no pudieron. Eso está por el Marcos 9. Y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le preguntaron al Señor. Y Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y esto de versículo mal interpretado también. Porque lo que la gente cree es que los demonios para que salgan hay que ayunar. Entonces yo no podría hacer una liberación si yo no estaba en ayuno. Pues este género que habla aquí no es de los demonios, sino de la incredulidad. Porque uno para poder aplicar un versículo
tiene que mirar, como les dije antes, los versículos anteriores y posteriores. El contexto de qué es lo que está hablando, y es la incredulidad. Y el Señor dijo, este género, o sea, la incredulidad, no puede salir sino con oración y ayuno. Pero aquí hay otro problema. Resulta que cuando estos dos monjes, estoy hablando de la Reina Valera, transcribieron la Biblia, ellos le agregaron a la palabra ciertos detalles para que nosotros pudiéramos comprenderla. Por ejemplo, la Biblia dice que en el estanque de Betesda, si no estoy mal, el agua se movía de vez en cuando. Y el primero que llegaba al estanque, ¿recuerdan? El primer enfermo era sano. Que inclusive Dios hizo una sanidad ahí. Pero la Reina Valera dice que un ángel venía y movía el agua. Pero usted mira el resto de versiones, Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, y eso no dice. Es porque estos dos monjes le agregaron lo del ángel. Y esta palabra ayuno no está en las otras versiones, está solamente acá. Es decir, que en las otras versiones dice, este género con nada puede salir sino con oración. El ayuno no existe. Y lo digo porque la gente va a estar pensando, pero es que la Biblia dice que este género no sale con oración, ayuno, pero no es así. Así que el único objetivo, hermanos, del ayuno es estar con Jesús. Obviamente que uno en el ayuno ora por cosas, ¿verdad? Uno trae las peticiones, pero que esas peticiones, que esas necesidades no me impulsen a mí a ayunar. O sea que si no hay ninguna necesidad, yo no voy a ayunar. ¿Qué dijo David? Mi hijo murió, entonces yo para qué ayuno. ¿Sí ven? ¿Yo para qué voy a ayunar? Si lo que lo impulsaba a David a ayunar era que el hijo viviera. Dios, ¿ya para qué voy a ayunar? ¿Para qué? Y así está la iglesia hoy en día. No, pues yo para qué vamos a ayunar. Sí, ¿ya para qué? Ya se murió. ¿Sí ven? No. Nosotros nunca debemos ayunar por cosas. Y voy a dejar hasta aquí porque la predicación es más larga y voy a seguir dentro de 8 días. Entonces, amados hermanos, hay que entender muy bien este texto. Entonces, tanto la forma como el propósito cambiaron. Debo vestirme bien, acicalarme bien para ayunar con el único objetivo que la gente no sepa. A mí me ha tocado ir a hacer vueltas en ayuno. Yo estaba ayunando como 7 días y cuando llevaba 5 días me tocó ir, estaba de pastor en Castilla, Tolima, me tocó ir a Saldaña a hacer una vuelta. Entonces que me voy a ir así, vuelto nada, sin afeitarme bien, me voy despelucado, me voy en chanclas como estoy. ¿Y eso porque anda así, pastor? No, porque estoy ayunando. No. ¿Yo qué hice? Me bañé, me arreglé, me vestí bien y me fui a hacer esa vuelta. Fui y volví. Porque a los hombres no hay que mostrarles que nosotros ayunamos, a no ser que sea un ayuno congregacional en la comunidad, ¿sí o no? Que uno cita a la gente y vamos a ayunar. Todos hoy vamos a ayunar. Que eso en la Biblia está. Pero a los de afuera, es como yo de pregonar en Facebook, estoy ayunando por Colombia. La gente, uy, bien, pastor, lo felicito que usted se ayuna por el país, no como los otros. No, realmente eso no es así. Entonces, uno ayuna en secreto. Que la única motivación para ayunar es estar con Dios. Entonces uno cuando va a ayunar, ¿qué hace uno? Pues en mi caso yo voy, me encierro, escucho música cristiana, llevo libros para leer, voy y acabo de completar los manuscritos que estoy haciendo, los libros, hago prédicas, hago estudios, leo la palabra, escucho a otros predicadores, todo eso hago.
Y también oro al Señor por cosas que me acuerde, pero nada me debe impulsar a mí fuera de estar con Dios para ayunar. Que el único impulso que nosotros recibamos para ayunar sea es que queremos estar con el esposo, queremos estar con el Señor, queremos pasar tiempo con Él. Dios el Señor, algún día yo no voy a estar. Y entonces van a ayunar. Y usted ve en el Nuevo Testamento y usted no ve casi a los siervos de Dios ayunando. No es público. ¿Usted ve a Jesús 40 días y usted ve en otra ocasión a Jesús ayunando? No. Por allá, creo que en Hechos 13 dice que se encontraban estos ayunando y ministrando al Señor. Muy pocas referencias. Pero no era porque no ayunaban. Lo ayunaban, sino que era de manera privada, de manera secreta. Que el Señor nos ayude a hacer las cosas mejor. Y vamos a seguir hablando dentro de 8 días. Amén. Pongámonos de pie, por favor.